Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí desde nuestro apartamento en la ciudad de Guaynabo, sobreviviendo en la oscuridad de la noche la cordillera del Yunque, el valle de San Juan, llegando hacia, bueno, a esta hora no se ve gran cosa, pero de día sí, y aquí a 17 pisos de alto, porque hay 4 pisos que no cuentan. Bueno, el día de hoy fue el día que Dios hizo, ha sido un día maravilloso. Estamos en paz, estamos tranquilos, bienvenidos a esta edición de Clamor en la Noche, camino al día de Clamor, el lunes 2 de septiembre, frente al Capitolio en San Juan, con el lema de este año y el tema Conquistando la Tierra Prometida, somos más que vencedores. Y con esa introducción comenzamos el programa. En el día de hoy ha sido un día de tensión debido a que Puerto Rico queda en el paso de todos los huracanes. Aquí se fue la luz, aquí en el apartamento, el edificio nuestro, no funcionaron ninguno de los ascensores por varias horas. Pero estamos un poco difícil, pero no, ya están funcionando y bueno, a esta hora yo creo que ya los apagaron. Así que el que no subió a tiempo, que creo que sinceramente debiera haber algo que se pueda preparar, porque supóngase que alguien que vino de trabajo tarde, que le pasó algo, no va a poder subir, porque según lo que me explicó una persona aquí supuestamente de mantenimiento, que por lo peligroso del huracán, los vientos, las lluvias, pues iban a apagar a las 8 de la noche los elevadores. Creo que es un poco injusto porque también, aunque tenemos que tener precauciones y estar atentos a las advertencias, aquí la prensa, los medios hacen un espectáculo de esto y lo exageran. Si nosotros los puertorriqueños sabemos que estamos en el camino de los huracanes, del Cuerno de África, pasan por aquí, pues tenemos que estar preparados. Y los edificios como este debían estar, las plantas eléctricas y todo al día. Entonces, yo no sé, yo creo que si hubiera una emergencia de bajar a alguien y se le ocurrió a alguien allá que llegó a la conclusión que para que el agua, que si yo no sé qué, pues apaguen, no sin dejar ni uno solo. Decidieron, según me informaron, ahora mismo aquí la única forma de salir de aquí es por la escalera o subir a los que hayan llegado tarde aquí. Pero la Biblia dice: vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Quiero iniciar este programa recordándole lo que les dije en el día de ayer. Lo que también les dije a los hermanos en la reunión que estuvimos en las oficinas de la Asamblea de Dios, la reunión de la FRAPE, y vinieron una delegación grande de ministros de la República Dominicana. Otra delegación vino de un ministerio especial que se llama Nexos, y fue muy tremendo todo lo que compartimos allí en el día de hoy. Y le agradezco el homenaje, una placa que me dieron que estaba del año pasado, y todo el mundo contento, me recibieron con mucho cariño. Hablamos grandemente sobre el día de clamor, y fue horas, salimos horas después de ahí. Pero fue un momento grave. Y yo le expliqué a los hermanos la situación en Venezuela, la importancia del día de clamor este año, la importancia porque vamos a decidir el destino de Puerto Rico, el futuro de este país, el futuro del Caribe. Con la oración vamos a compartir grandemente el futuro, clamar por Estados Unidos, que está al borde de una situación grave con lo que Dios me ha revelado, que esta pareja nueva de candidatos democráticos o demócratas, como les quiera llamar, son una revelación de Jezabel y Acab.
son una amenaza porque tienen ya una agenda que la vamos a estar desglosando literalmente poco a poco para que el pueblo, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo no pierda la visión de que hay que orar, hay que clamar a Dios, hay que pedir dirección de Dios, tenemos que pedir discernimiento, tenemos que escoger lo mejor de lo que exista. Y yo vengo advirtiendo del año pasado, cuando ni se hablaba de esto, vengo advirtiendo de que iba a haber, Dios me había mostrado que se iba a mostrar una alianza satánica de unos grupos que se esconden detrás de una ideología seria, pero que lo que tenían detrás era totalmente satánico. Y Sodoma y Gomorra, y totalmente una agenda radical de la izquierda de Sodoma y Gomorra para ir apoderándose lentamente de este país, porque Puerto Rico es la joya de la corona. Si Puerto Rico cayera en una dictadura tarde o temprano, si Puerto Rico se desmoronara moralmente, totalmente, y políticamente y económicamente, todo el Caribe y toda América Latina sería afectado. Es como lo que está pasando en Estados Unidos. La gente no se da cuenta que van camino a un precipicio, con líderes que no tienen moral, con líderes que no tienen temor de Dios, con personas que están entregadas totalmente a Sodoma y Gomorra, que están entregadas a destruir las libertades y comprar la conciencia del pueblo. Y cuando lo desglosemos por aquí, ustedes deciden. Pero si el atalaya viera el mal venir, debe advertirlo, tiene que advertirlo, hermano. Hay gente que dice, aquí no pasará eso, aquí no puede pasar en Puerto Rico, en Estados Unidos es imposible que el país se derrumbe por un barranco y caiga en una dictadura totalmente absoluta. Y déjeme decirle que tanto, y tío, usted no tiene que estar de acuerdo con mi pensamiento, pero yo analizo esto, tanto que han creado una histeria de Donald Trump, y Trump no es el peligro verdadero. El peligro está en Kamala Harris y el ayudante, que son dos extremistas que han prometido que van a poner en la Constitución legalizar el crimen de los niños por nacer hasta los 9 meses legalmente, que no se puede hacer nada para limitarlo, que para detenerlo y para darle una salida decente a la gente que no cree en esto. Entonces, yo escuché a esa señora cuando dijo hace un tiempo atrás, cuando primera vez que se postuló para la presidencia, dijo que llegar ella a gobernar el país, lo primero que haría era legalizar la prostitución en todo el país. Y lo próximo que van a legalizar todas las drogas. Ya están caminando, porque ya con Biden esto ha empezado a trabajar, porque ya no le importa la seguridad de los niños ni los jóvenes. Le han entregado a los sindicatos de maestros, a las uniones de la American Federation of Teachers y la otra, que son gobernadas por gente de Sodoma y Gomorra y radicales de la extrema izquierda más radical existente, que llega ya posiblemente a los tiempos de Karl Marx. Entonces, no le importa, están ciegos. Y como estamos viviendo en una guerra espiritual, sería bueno que el pueblo abra sus ojos, los pastores, los cristianos, el pueblo, y sepa que paralelamente con este mundo material que vivimos, vive un mundo espiritual. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Estamos viviendo una lucha espiritual constante. El viento no se ve, pero lo que mueve el viento sí se ve. Y todo ese odio, toda esa cosa que está pasando en el mundo. Imagínense, Israel es atacado por unas bestias, unos hombres y personas adiestradas en el asesinato puro, en envenenar a los niños de 10 años y convertirlos en mártires. Y toman mujeres y le abren el vientre y les comparten los bebés en pedazos y los ponen en una hornilla. Y luego de haber sido masacrados el 7 de octubre del año pasado, los verdugos, los asesinos, los terroristas logran, los ciegos que están en las universidades y la prensa de nuestro país, en su mayoría, están gobernados por las tinieblas. El Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de millones de personas para que no crean y les resplandezca la verdad, la luz del Evangelio. Entonces usted tiene todo esto y entonces el agredido viene siendo acusado de agresor. Todos sabemos que en una guerra hay daños colaterales. No ha habido guerra
vamos a hablar del tiempo de la Primera Guerra para acá mundial. Pero si vamos a ir más atrás, podemos, no hay guerra donde no haya daños colaterales. Si los aliados no se unifican durante la Segunda Guerra Mundial y deciden, escuché bien claro, y deciden unirse y invadir Europa, lo que se llama la invasión de Normandía, la parte de Francia, dirigido por el almirante, el líder de toda esa invasión fue el general Dwight D. Eisenhower, y luego franceses que estaban exiliados en Londres, y el ejército norteamericano y otras naciones que habían sido ya conquistadas por Adolfo Hitler en toda Europa. Los remanentes de esos ejércitos se unieron, llegaron a Inglaterra, se convirtieron en una fuerza unida, y Estados Unidos puso miles de muertos en esa. Usted va a Normandía y va a ver el cementerio donde están enterrados miles que tuvieron que dar su vida para poder sacar a ese monstruo, a esa filosofía demoníaca que tenía Hitler. Entonces, imagínense que le tenían totalmente miedo, totalmente miedo, y le cedieron a Austria sin disparar un tiro. Después que cayó la línea Maginot, que habían dicho que después de la Primera Guerra Mundial iba a ser la seguridad más grande que tenía Francia, entraron a París sin disparar un tiro, se rindieron los franceses, entregaron a la nación por conservar las estructuras, la historia. Pero en toda guerra, lamentablemente, hay daños colaterales. Si los aliados, y digo bien claro en esto, si los aliados no invaden a Francia, Europa, y no bombardean las ciudades de Alemania, de Düsseldorf y otras ciudades, y no arrasan con el enemigo, nunca hubieran llegado a conquistar y triunfar en esa guerra. Y hoy estuvieron aquí en Puerto Rico con la suástica de Hitler, porque eran propósitos de Hitler, que si no podía sacar las 20 y pico de bases que había aquí en Puerto Rico, iba a hundir esta isla, porque Puerto Rico es como una sombrilla. Y tenía la capacidad militar, iban a hundir esto. Cuando yo fui pastor de militares durante la guerra de Vietnam, en la capilla que había de la Asamblea de Dios en el barrio Borinquen, de Aguadilla, yo hablaba con ellos. Tenía un piloto de un B-52 y tenía otro miembro de la iglesia, el tesorero, que era otro militar importante, y me explicaron. Nadie sabe lo cerca que Puerto Rico vino a ser hundido durante esa guerra por su estrategia, por su condición de estrategia militar que era, estratégico que era. Entonces hubo que pagar un precio. Mira, cuando este año el tema es conquistando la tierra prometida, somos más que vencedores. Y cuando Dios le habla, ya Moisés ha muerto, y Dios le habla a Josué y le dice, esa tierra está ahí. No sé, a mí no me importa lo que diga la Nación Unida. Toda esa tierra, es más, Israel no ha ocupado ni del río Éufrates, que es Irak. Ese territorio también le toca a Israel. El Líbano le toca a Israel. Siria le toca a Israel. Todo eso se lo dio Dios a su pueblo Israel. Pero tenía que conquistarlo. Y de eso vamos a hablar este año en Clamor. Y este próximo domingo, a las 10 de la mañana, voy a estar en el pueblo de Florida, en el teatro que hay allí, que está usando la iglesia, a las 10 de la mañana. Y la conferencia va a titular El que ha de venir vendrá y no tardará. No pierda su paciencia. Manténgase tranquilo ante las tormentas de la vida. Manténgase estable ante toda la mentira, lo que está saliendo por los medios noticiosos. La lucha espiritual que se está reflejando en lo externo con todo lo que estamos viendo en el mundo entero, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en el Mediano Oriente, lo que está pasando en África, en Nigeria, en Kenia, en Sudán, lo que está pasando en diferentes partes. Estados Unidos se está derrumbando por delante porque los gobernantes y algunos líderes, ahora mismo hay iglesias que se llaman pastores gay, pastoras gay. Gente que dicen que pueden ser cristianos practicando. Y Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado.
Y Cristo murió por esas personas, no importa quién sea, adúltero, asesino, dictador, pecador. Cristo murió por ellos, pero aborrece su pecado. Y entonces toda la sociedad, las civilizaciones que han existido, lo que llaman el frosting, la manifestación final de su destrucción manifestada interiormente, es la depravación moral completa. Cuando ya los hombres dejan el uso de la mujer el uso del hombre, cuando ya se convierten mire lo que nos han hecho a nosotros, por predicar en contra de eso. Nos tienen las principales plataformas de Facebook, Clamor a Dios, Ministerio Clamor a Dios y Jorge Rasky, página oficial, la hackearon desde Vietnam. Y tienen una sucursal de eso en Chicago, en Illinois. Y nos han llenado totalmente de toda la asquerosidad del mundo que ustedes pueden ver. Eso es un reflejo de que estamos al borde de la destrucción. Cada vez que una civilización, una nación va a desaparecer sus estructuras, se manifiesta la violencia, se manifiesta el odio, se manifiesta la destrucción de la familia, se manifiesta el materialismo, se manifiesta la depravación. Y entonces se justifica y se defiende. Cuando tú no puedes señalar el mal y te condenan por eso, llegará el momento que uno no pueda recitar y predicar de Romanos 1, que uno no puede enseñar la realidad de lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Entonces, en la cumbre, la manifestación final de la destrucción de una sociedad es cuando ya han pasado tanto, lo último es la depravación moral. En otras palabras, la justificación de hombres con hombres, mujeres con mujeres, bestias, animales. Lo último está en Beleco, que hasta las Naciones Unidas lo condenaba y ahora lo aprueba, que se llama el transgénero. La locura más loca del mundo. Estamos al borde ya de la destrucción final, porque la destrucción de las civilizaciones, decía Tony, viene por dentro, no por fuera. Las invasiones son por causa de reflexión o consecuencia de las situaciones, pero la destrucción de una civilización entera, de una sociedad entera, de una nacionalidad completa, viene por dentro. Todo, la putrefacción empieza. Miren, vamos a entender, cuando Noé, Dios se hastió, Dios tiene un límite. Dios se hastió y Dios dijo, me harto, estoy cansado, me arrepiento de haber hecho al hombre, capítulo 6 de Génesis. Y luego de eso viene un diluvio y barrió todo, y un nuevo comienzo. Después vino Nimrod con la soberbia de crear una torre, de atentar y llegar con que no lo pudiera dar la soberbia, y Dios trató la confusión de las lenguas. Pero dentro de todo esto viene la depravación, y después tiene Sodoma y Gomorra. En el caso de Noé estaba la depravación de violencia y estaba también la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, todo eso. Y luego en Sodoma y Gomorra era lo mismo, pero el frosting, en lo que explotó la ira de Dios fue cuando llegaron a decirle a Dios, tú te equivocaste. Y llegaron a una depravación tan grande que la depravación era totalmente absurda. Porque cuando llegan los ángeles a sacar a Lot y su familia, él tiene que esconderlos en su casa, porque los hombres de Sodoma y Gomorra querían, eso de conocerlos, déjense ese cuento. En la Biblia conocer significa tener relación sexual. Querían violar a los ángeles. La depravación de Sodoma y Gomorra es la misma señal que Jesús dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, como dijo segunda de Timoteo 3:1, tiempos peligrosos. O lo que dijo Jesús en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, estamos viviendo un tiempo apocalíptico. Y ya se levantan, después dice 1 de Timoteo 4:1, en los posteros días muchos apostarán a la fe escuchando doctrinas de demonios.
cuando yo veo un gran predicador levantar una botella de cerveza y ante toda su gente que lo ve por Facebook descaradamente decir, yo lo hago públicamente porque yo tengo el derecho a darme una cervecita como me dé la gana, no la escondo debajo del escritorio, pero se olvida de los millones de alcohólicos que fueron liberados y que por ese ejemplo de esa mentira, dice que el libertinaje, dice que todo me es lícito, mas no todo conviene, pero el libertinaje de ese hombre ya comenzó a tener fruto. Yo acabo de ver en estos días una llamada pastora dominicana con una tremenda botella de cerveza reclamando su libertad de emborracharse. Y dice que cuando habla del fin, de la aparición del anticristo, Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que no vendrá el hombre de pecado y de perdición, no vendrá hasta que no venga la apostasía. La apostasía está aquí, está en los altares. Iglesias con pastores, 2 machos casados diciendo que tienen a Cristo. Están engañados, el diablo los ha engañado. Entonces estamos entrando, en las Olimpiadas convirtieron eso en una propaganda de Sodoma y Gomorra y cogen ese famoso óleo de la última cena y entonces dice un individuo que está interpretando el asunto con lo que se llama la teología de la liberación, que eso es la inclusividad del Evangelio. Que aquí todo el mundo tiene lugar. Si todo el mundo tiene lugar, se pase por la sangre de Cristo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, si creyera en tu corazón, si confesaras con tu boca al Señor Jesús en arrepentimiento y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero de otra forma te lleva el diablo. Entonces se está llegando. En Roma, antes que llegara este gobierno conservador, estaban planificando una ley para prohibir el uso del capítulo 1 de Génesis, donde dice varón y hembra los creó Dios. Y en Inglaterra están planeando eliminar el capítulo 1 de Romanos. Y también la parte de Génesis, capítulo 18, y no esa parte que habla de Sodoma y Gomorra. Quieren callarnos. El diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces mira todas las sociedades. El reino babilónico, depravación completa, fue. Y luego el medo y perso, y aunque tuvieron momentos de lucidez, y después llega el imperio romano. El imperio romano, bueno, antes de eso vino el imperio griego, con una depravación, el hedonismo, bebamos y comamos porque mañana moriremos. Y el gran conquistador de ellos, que alegan que también era un gay abierto. Dame. Estamos hablando de una sociedad, la sociedad griega, donde se dice que nació la democracia, fue una sociedad totalmente hundida en la depravación, en la inmoralidad, y se justificó por algunos de sus filósofos, aunque hubieron otros que pronosticaron que era la destrucción, y esa sociedad, ese imperio griego falló. Pues vino el imperio romano de adentro, y todo lo último fue cuando cambiaron su uso normal de las mujeres con los hombres con las mujeres, el matrimonio, lo normal, la naturalidad de lo que Dios hizo, y cuando se llegó a ese término, fue la manifestación final de que se iba a hacer, ese imperio iba a ser destruido. Usted tiene el imperio romano. Esa fue una orgía completa. Se dice que Julio César y la mayoría de los emperadores eran gay, abiertamente, y tenían toda clase de sexo y toda clase de inmoralidad. Y luego 300 años después del cristianismo, esa depravación existió dentro del imperio romano aún existente, y finalmente los bárbaros no fueron los que conquistaron y destruyeron al imperio romano. Se destruyó enteramente, aún cuando Constantino, su madre, alega ser convertida y declara el cristianismo la religión oficial del Estado. Cuando esto ocurre, mis amados hermanos, la depravación estaba ahí. Y entonces los cristianos hasta aprobaron que le dieran los templos de los paganos. Y entonces abusaron del poder, porque eso es lo tremendo. Después de ser perseguido, viene Constantino, declara la iglesia, el cristianismo, la religión oficial del Estado. Y los cristianos, muchos de ellos, siguieron esa rumba. Se dejaron arrastrar totalmente por una idea de Constantino, que yo dudo que Dios le habló nada.
fue un instrumento del diablo, porque mientras la iglesia pasaba por el fuego de la persecución, se mantuvo limpia. 135 millones de cristianos murieron sin negar su fe en Cristo, sin decir César es el Señor, porque su único pecado bajo el imperio romano era negarse a reconocer que César era el Señor del universo. Y por no decir esas frases, eran muertos, aunque eran buenos soldados, eran buenos ciudadanos, eran buenos romanos. Y no vendieron su fe. No vendieron su fe. Hoy, y estamos hablando de que no vendrá sin que antes venga la apostasía. El hijo de pecado, el anticristo, ya está en la tierra. Ya él está aquí abajo, hermano. Las Naciones Unidas son el brazo internacional del anticristo. La Unión Europea es el gobierno visible que él gobernará. Y luego habrá un intento cuando venga, porque dice que no se podrá manifestar, aunque esté en la tierra, y que primero vendrá la apostasía. Ya la apostasía está aquí. La apostasía ya está aquí. Eso ya se cumplió. Entonces, dice que una vez venga la apostasía y se ha quitado, segunda Tesalonicenses capítulo 2, y se ha quitado lo que impide, entonces podrá manifestarse el hijo de pecado, el hijo de la perdición. ¿Y qué es lo que impide? Que todavía hay millones de rodillas que no se han doblado los Baales, que todavía hay miles y miles y millones de personas que no se han doblegado a César, que no están dispuestos a negar su fe aunque los quemen vivos, aunque pierdan todo. Está pasando en Nigeria, está pasando en América Latina, está pasando en diferentes partes del mundo, está pasando en Estados Unidos. El gobierno existente actual en los Estados Unidos es un gobierno anticristiano, impío, inmoral. Son gente que se han entregado a lo que se llama, los que se llaman cristianos, a la llamada teología de la liberación, que es inclusiva, de que no importa lo que tú creas, no importa lo que tú hagas. Y bueno, yo oía a un famoso predicador que decía que todo el mundo es salvo, porque Cristo murió por todo el mundo. Pero es una mentira. Todo el que acepte ese sacrificio es salvo. El que niegue a Cristo, el que no reciba la salvación, el que no se arrepienta, el que no confiese a Cristo como salvo, el que no permita que Cristo sane su alma, sane su vida, no será salvo. Entonces, esa es la nueva teología de la liberación. Están haciendo seminarios muertos aquí, llamados protestantes, llamados católicos, llamados evangélicos, y no son nada. Hay que tener cuidado con algunas Biblias de exposición que están contaminadas con algunas falsas doctrinas. Perdóname, estoy un poco afónico, pero esa es la realidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos viviendo un momento caótico. Cristo lo dijo y lo dice a través de Pablo, la mente de la cual él siguió pensando, que cuando se ha quitado lo que impide, entonces se manifestará el hijo de perdición, el hijo de pecado. Se manifestará en aquel momento. Está en la tierra ya. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, porque hay muchos falsos anticristos. El espíritu del anticristo ya está en la tierra. Hermano, ¿cuántos predicadores están? Yo acabo de escuchar en estos días un individuo que salió de no sé nada y me recuerda cuando yo me convertí, que había un millonario en Texas que encontró un libro que negaba la realidad del arrebatamiento de la iglesia y nos mandaban esos libros. Y yo recién convertido, yo experimenté como trataron de envenenarnos la mente negando el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora hay uno por ahí, un tipo que no se sabe de qué infierno salió, de qué hoyo salió, de qué cueva, de qué lugar salió, que ahora está predicando que la iglesia pasará por la tribulación, quitándole la buena esperanza. Lo que Pablo dice en Tesalonicenses 4:13-18, que al final dice, la bienaventurada esperanza que tiene la iglesia. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Que no pasemos por problemas y dificultades, que pueda haber una tercera guerra mundial. Todo si hubo una segunda, una primera, y ha habido revoluciones, y ha habido todas cosas, pero todo esto señala que estamos ya al punto de que suene la trompeta. Y yo me recuerdo cuando reventó el problema, tuve dificultades y salí finalmente de Venezuela, pero estaba bien triste por lo que estaba pasando, y estoy triste todavía, pero estaba bien desconsolado. Y Dios me levanta por la madrugada y me dice, mi siervo, yo estoy en control. Dile a la iglesia venezolana, a los cristianos,
que sepan que pase lo que pase, la última palabra no la tiene María Corino, no la tiene Maduro, no la tiene ni el Papa, no la tiene Biden, no la tiene Trump, no la tiene nadie, nada más que Dios tiene la última palabra. Estamos quietos. Dios tiene algo está haciendo Dios. El hombre, mire, los antediluvianos llegaron hasta donde les dio la gana, pero llegó el día del diluvio y Dios cerró la puerta del arca y perecieron todos. Eso es cierto. Los sodomitas, en Sodoma y Gomorra, hicieron, deshacieron, trataron de violar hasta los ángeles en la casa de Lot. Y llegó el tiempo que cuando Dios los cegó, y los ángeles los cegaron a estos inmorales que querían tener sexo con los ángeles. Y Lot vio cuando los ángeles sacaron a su esposa y su hija, y lo sacaron a él porque los yernos se fueron por ahí para abajo, estaban contaminados. Lo peor que hizo Lot fue irse a vivir a Sodoma. Empezó en las puertas y después terminó, algunos dicen que terminó como alcalde de Sodoma y Gomorra. Mire, si Dios no te llamó a un puesto político, no te metas, por favor. Si Dios te llamó, haz lo que Dios te llame a hacer. Pero tú ni yo somos los redentores de este mundo. El redentor es Cristo. La fuerza más grande radica en la iglesia. El poder más grande radica en la oración de fe. Los milagros más grandes se hicieron a base de fe. Tardó 400 años para liberar a Israel. Y a su tiempo, un hombre gago, tartamudo, de 80 años de edad, escondido en los desiertos de Madaín, casado con la hija, una de las hijas de Jetro, que era africana, era negra, y ese hombre que Dios usó al mismo diablo para prepararlo en la casa de Faraón, Dios le habla, 400 años después le habla en ese monte, en Medellín, de una zarza ardiente, y sale el fuego, y le dice Moisés, y lo llama, y le dice, ¿y quién tú eres? Yo soy el que soy. Y le habla y le dice, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y un hombre con una vara, un tartamudo, y él no quería ir porque se sentía indiferente, se sentía limitado. Tenía una tormenta en su vida con la incapacidad que tenía. Había salido huyendo de Egipto por la muerte de aquel hombre que en su celo cometió un disparate. ¿Cuántos cristianos en su celo cometen disparates políticos y se comprometen sin haber hablado, orar con Dios? Y por eso es tan importante el clamor este año, porque vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos revele por quién votar, no una revelación, que nos dé ese cerebro, use este cerebro, nos dé visión para no poner nuestra fe en hombres y mujeres que no sabemos ni quiénes son. Y yo le aconsejaría a los partidos que quedan que se recuerden que Dios está en su trono. A los políticos que están en este país haciendo alianzas con los demoniocráticos para después venirnos a imponernos y que yo no votaré en las elecciones por ningún político aquí que tenga su lealtad a lo que, bueno, en aquel tiempo era Roma, ahora es que tenga su lealtad a ese partido depravado, secuestrado, demoniocrático en Estados Unidos, porque están siguiendo las reglas de ellos. Yo quiero gente que piensen por sí mismos, que aunque no se han convertido tengan un grado de temor a Dios, que respeten. Y si están convertidos y preparados, mejor. Pero vivimos un tiempo peligroso para entregarle la seguridad, la educación. No podemos entregar la mente, la educación de nuestros hijos a los gobiernos. Los gobiernos no son dueños de nuestros hijos. Y es un peligro cuando el Estado reclama soberanía sobre la iglesia, soberanía sobre de nuestros hijos, que lo que está pasando bajo el régimen de Obama, de Biden, de todo esto que está ahí, que están tomando control, le han dado autoridad a las uniones, a lo que llaman la Federation of American Teachers y la otra, los dos sindicatos corrompidos para hacer con nuestros niños lo que les da la gana. Y nosotros tenemos que decirles bien, bien claro, desde que mis hijos no, con mis hijos no te metas. No me importa el gobierno que sea, no me importa el político que sea. Nosotros tenemos que vigilar, porque a partir de este momento vienen como Faraón, vienen detrás de nuestros hijos, vienen como Herodes, vienen detrás de nuestros hijos.
Pero Dios usó un hombre de 80 años de edad, llamado Moisés, prófugo de la justicia porque se adelantó al plan de Dios y utilizó un método en aquel momento que no Dios lo había mandado a hacerlo. Pero se encontró y en Medellín se casó con Séfora, la hija de Jetro, y allí Dios lo llama en ese desierto a través de una zarza ardiente y le dice: óyeme, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y lo llama y él le pregunta: ¿quién eres? Yo soy el que soy, el alfa y el omega. Y le dice el dedo: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Qué difícil es. Yo tengo un mensaje que te pido que ustedes oren por mí, porque el mensaje quizás, Cristo viene pronto, no sé cuándo, pero está ahí a la vuelta. Y si Cristo viniera en los próximos meses, pues será mi último mensaje. Y está establecido los hombres que mueran una vez después de este juicio. Y la muerte mía está ahí, puede ser 10 años, 20. Mire, Jimmy tardó hasta los años 96. Billy Graham casi hasta los 100. No sabemos, pero sabemos que está establecido que los hombres y mujeres un día nos enfrentemos a la muerte. ¿Estás tú preparado para morir esta noche? Are you ready to meet your God? ¿Está listo para encontrarse con su Dios? Yo le pregunto a María Corsino, como sea, y le pregunto Machado, María Corsino Machado, a Maduro, le pregunto a Biden, le pregunto a Kamala Harris, le pregunto a todos los líderes del mundo: ¿están ustedes preparados para encontrarse con Dios? Porque dice que en el juicio final, eso lo dice el libro de Revelación, que habrá bienaventurados los que se levantan en la primera resurrección, pero hay de los que se levantan en las últimas, porque la última resurrección será para condenación. Y dice allí en Apocalipsis que los grandes, está viendo de los presidentes, los reyes, los dictadores, los políticos corruptos, buenos y malos, pero que nunca tuvieron el temor de Dios en su corazón, los que abusaron, los grandes, los magnates, los grandes filósofos, los grandes maestros, los grandes artistas, los grandes y más famosos del mundo, los políticos. Allí estará de primer fila Hitler, de allí estará Somoza, allí estará Rafael Leónidas Trujillo, allí estará Stalin, Lenin, allí estará Marx y Engels, allí estará allí, óyeme bien, allí estará todo político que murió sin salvación. Todo político que murió sin salvación. Allí veremos si Kennedy no se arrepintió antes de morir. Allí estará. Allí estarán todos los políticos y todos los reyes de la tierra, y uno a uno van a ir ante el trono grande de Dios, y cada uno, por eso Dios dice: estáos quietos, pueblo, Dios está en control. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. La última palabra no la tiene ningún gobernante en esta tierra, ningún apóstol, ningún falso profeta, ningún individuo, ningún monarca, ningún instrumento del mismo diablo, por más fuerza que tenga. La palabra final la va a tener Dios. La va a tener Dios, porque Él es quien quita y pone reyes. Y los reyes llegan y los gobernantes hasta donde Dios lo permite, y hasta donde el pueblo, que a veces los pueblos tienen lo que merecen, porque tornan sus espaldas al Creador. Imagínense, cuando el pueblo desechó a Samuel por Saúl, y Saúl vino y le dijo: Dios, me rechazaron. Y dijo: no es a ti que te rechazaron, es a mí. Dios existe, Dios es real. Allí estará Voltaire, allí estarán todos los famosos ateos del mundo en ese juicio final. Y allí estarán todos los gobernantes rindiendo cuentas a Dios. Ese día viene pronto. Ya estamos, 1000 y pico de profecías están cumplidas de que Cristo viene. No hay ninguna profecía que tiene que cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia, pero el diablo está tan desesperado que tiene un chorro de profetas falsos tratando de quitarle esa esperanza de que Cristo viene a buscar una iglesia lavada con la sangre del Cordero y que nos vamos con Él, como dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, como lo señala Daniel, como lo señala Apocalipsis, y que vio hasta una gran multitud, aún de la gran tribulación, donde se quedarán millones. Habrá una gran multitud que darán su vida, porque ahora es nada más que recibir a Cristo. Ahí tú que me estás viendo en tu casa descarriado, es decirle a Cristo: entra a mi vida, sálvame, perdona mi pecado,
pecado, me reconcilio contigo. Tú no sabes si mañana vas a estar muerto. Tú no sabes si la trompeta va a sonar esta noche. Yo no sé. Yo vivo cada día como si fuera mi último día. Y espero vivir todo el tiempo que Dios quiera. Me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Te digo, en esta confusión mundial que hay, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que echemos a un lado la palabra, la Biblia? Me escuchó otro, este disparatero que anda por ahí. Ahora dice que él no usa la Biblia, no usa para lo que le conviene. No, este es el libro de Dios. Esta es nuestra constitución. Y la Biblia aún es tan estricta que al final en Apocalipsis, el que le quitara o le añadiera una gota, una palabra a este libro, será condenado de juicio de Dios. Y se atreve un evangelista allá de California, que Dios le ha permitido llegar a donde ha llegado. Y me preocupa porque cada día sale más locura. Y quisiera hablar con él y decirle, mira, lo que estás haciendo cada día es un enredo. Ahora lo último dice que no, que él no idolatra. Yo no idolatra la Biblia, pero la palabra de Dios es importante. La oración, el ayuno y la Biblia. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sin este libro, decía George Washington, sería imposible gobernar una nación. Lincoln decía que era imposible gobernar sin Dios una nación. Ya siglos pasados. Ojalá que los que piensen gobernar no tengan esa mentalidad enferma de que tengan que llamar a Washington para que le digan qué van a hacer aquí, o tengan que llamar a Moscú, tengan que llamar a China a preguntarle a un hijo del diablo ya que no tiene, que está persiguiendo a la iglesia, qué van a hacer. No, nosotros tenemos contacto directo. Aquí está la palabra, la revelación de Dios. Cielo y tierra pasarán. No seas blasfemo diciendo que la palabra no está en lo último. Esto es lo último, lo más importante, porque tú no la quieres convertir. Yo, no idolatramos la palabra, idolatramos al Dios de la palabra. Dice Juan, y dice que a los suyos vino, los suyos no recibieron. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Y vino, y fue la palabra. Cristo se encarnó y la verdad encarnada en él es la palabra viviente que él manifiesta, y él dijo claramente: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Este es nuestro mandamiento, este es nuestro libro. Ninguna constitución de ningún país puede ir por encima de esto. Ningún hombre puede ir por encima de esto, ningún profeta, ni ningún predicador. Conforme a la palabra, dijo Moisés claramente, que el Espíritu le reveló cuando hablaba al pueblo. Conforme a la palabra habla, y si no habla conforme a la palabra, al tal sea anatema. Todo lo que se tergiversa aquí son las doctrinas falsas. Estoy viendo esto, todos los falsos profetas empiezan por ahí. Y la negación de la palabra y su importancia, y luego la perversión homosexual, depravación. Tiene a David Koresh, tiene a Jim Jones, y por ahí busque todos los cultos falsos. Empiezan con la Biblia, se desvían de la Biblia y entran luego en interpretaciones falsas, como lo hizo William Branham, el profeta, que empezó a ponerle fechas y cosas. Y luego la mayoría de esta gente terminan en depravaciones sexuales, especialmente sexo con hombres, mujeres, con niños, una depravación. Y eso fue lo que terminó allá en Waco, terminó David Koresh y la gente que lo seguía. Lo que tiró el templo del pueblo de Jim Jones, que Jim Jones terminó teniendo sexo con los niños, con los jóvenes, con mujeres de los demás, con hombres. Todo eso viene a ser el punto culminante. Y si queremos veamos cómo está el mundo. Veamos cómo está este mundo. Veamos cómo nos han infiltrado, destruido bases nuestras, pasando toda esa basura. Y después Facebook tiene el descaro de decir que eso no le viola sus principios. Pero cuántas cosas nos sacan del aire por quedarnos callados, para que nos callemos. Hermano, es claro. Dios nos habló ayer y le dije: tranquilo, estos son unos vientos fuertes que van a soplar, aguas que van a crecer, inundaciones por aquí, por allá, lluvias, pero no viene una destrucción grande. Calma,
calma y preparémonos. Escuche bien claro, hermano. Escuche bien claro en esta noche, no deje que nada lo disturbe, ni no deje que el diablo use a nadie para quitarle la comunión de escuchar lo que estamos hablando. Dice bien claro, mis hermanos. Dice bien claro esto. Y todo esto les dije, tranquilos. Paz. A los venezolanos digo, Dios es de Venezuela. Yo el último mensaje que prediqué le dije en 1972, Dios me reveló que si el pueblo venezolano no se arreglaba, no dejaba su paganismo, su idolatría, iba a pasar por todo lo que ha pasado, pero finalmente Dios mandaría que la tierra misma se abra para que sepan que Dios está en control y es el que va a arreglar a Venezuela, es Dios. Y el que le va a mandar fuerte a Estados Unidos de América es Dios. No importa lo que venga, Dios está en su trono. Y qué terrible oír y leer las palabras de Nabucodonosor una vez que pasa 7 años desnudo en el valle de Sinar con las uñas largas. Y él dice, cuando Dios le devuelve a los 7 años, sí, a veces Dios tiene que pasarnos por pruebas para salvar nuestra alma, porque a Dios no le importa la grandeza de una teología humanista o de la liberación, no le interesa lo que sea el gobierno, no le interesa lo que sea la filosofía política, los intereses de un gobernante, los intereses de un magnate, le interesa la realidad de un alma. Al fin y al cabo a Dios no le importa nada más que tu alma, porque le dijo Jesús de que le aprovechara al hombre si granjera todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. De nada nos vale tener nada si no somos salvos, si no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si no hemos confesado. Y si tú eres el presidente de la nación, y tú eres el rey de la nación, y tú eres el candidato tal, lo primero que tienes que hacer es examinarte a ti mismo, como dice el Salmo 139. Examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y lleva por el camino eterno. David tuvo que hacerlo años después que pecó, años después que se descuidó con Dios, años después que adulteró y le quitó la mujer al más fiel soldado que tenía, Urías Geteo, y luego lo emborrachó y lo mandó a matar para encubrir el hijo que le había nacido ilegalmente, y luego no vio el hijo porque Dios se lo llevó. Y los niños que mueran antes del rapto y durante el rapto, los que estén, ellos se van. Y los que mueran se levantarán porque los niños son inocentes. Y cuando venga el rapto, el mundo se quedará sin niños porque los niños serán elevados juntamente con toda la iglesia. Porque son inocentes. Porque son limpios de pecado. Y Cristo murió. Pero esa mentira que está predicando este predicador diciendo que todo el mundo, como Cristo murió por todos, todos son salvos. No, si no se arrepienten, si no salen de la posilga doctrinal y demonios y el fango del pecado que están, van derechito para el infierno junto con todos los que han rechazado el mensaje del Evangelio. Es como los que están creyendo que hay que añadirle a la Biblia, que hay que añadirle al cristianismo, que hacen una mezcla de musulmán, de islam o de judaísmo con cristianismo. El judaísmo, el islam, todo eso quedó atrás. Ahora lo que hay es un solo camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nobody comes to the Father through me. Nadie llega al Padre, sino hay un solo camino. El camino ancho y espacioso que dijo Cristo que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la ciudad eterna. Así que no venga con ese disparate diciéndole a la gente, tratando de llenar un edificio, que cuando venga el terremoto de California, si tú no te arrepientes, ese edificio se va a desplomar por completo, porque hay gente que está idolatrando los edificios, están idolatrando los imperios religiosos y se han olvidado que lo importante es el contenido de las almas. Un alma vale para Dios más que todos los barras de oro, más que todo lo que vale el gobierno de Venezuela o el gobierno de Estados Unidos o los chinos. Vale tal y tanto que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga la vida eterna. A Dios le importa un bledo la grandeza de los imperios. Le importa un bledo el número de sus ejércitos. China puede tener los millones de soldados, pero cuando se enfrenten al Dios Todopoderoso, no habrá fuerza que resista el poder de Dios. Y le digo así a los políticos que se quedan en el poder o que ambicionan el poder, a las políticas o a quien sea, hombres y mujeres, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Salve su alma,
Porque si usted muere en la condición sin confesar, no importa lo que diga el teólogo tal, o lo que diga de la teología de la liberación, de la inclusividad, no importa el veneno que le hayan metido en su teología, en su cementerio teológico, como uno que hay aquí, que una vez salieron de ahí para contaminar todas las iglesias con el marxismo. Una cosa loca, confundió el país. Tenemos que tener cuidado. A Dios lo más que le importa. Hay gente que Dios los deja sin ministerio. Sí, en el caso de Tommy Hicks, Dios lo usó, lo llevó a Argentina, le ministró a Perón y a Eva. Perón se sanó de una mancha que tenía, le dijo, ¿con qué te puedo recompensar? Y le dijo, dame un estadio para predicar, y Tommy le dieron el estadio más grande, y por un mes en Argentina se movió el avivamiento más grande en la historia de ese país. Cuando vino a Estados Unidos, se olvidó que el que llenó esos estadios, el que por un mes traía a la gente en aviones, se sanaban los paralíticos, Tommy Hicks se olvidó que fue simplemente un instrumento de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque he tenido experiencias que me han hecho ver que no importa los millones que han venido al Evangelio, no importa los milagros, los muertos que haya resucitado Dios, los milagros que haya hecho. Y cuando perdí todo lo que había, cuando se perdió todo, la emisora que se la pasamos a Eliezer Ortiz, está luchando con ella. Y los edificios del banco los embargó por la razón que fuera. Y perdimos los terrenos, nos iban a construir todo aparato grande de clamor. Nos quedó el día de clamor porque era más importante que todo lo demás. Y todavía sigue en pie. Y el 2 de septiembre voy a pedirles que oren porque estoy preparando un mensaje que va a ser duro en mi vida. Quizás sea el último, si viene Cristo después o si me muero después de eso. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero siento que va a ser un mensaje tan fuerte, que va a hacer temblar naciones, que va a ser, ojalá que muchos se conviertan, se reconcilien, que ese día la unción de Dios, que hemos dejado la unción de Dios por las tecnologías modernas, por cuantas porquerías han inventado, y ya casi no se ve bautismo en el Espíritu Santo en las iglesias, los milagros han desaparecido, y no podemos culpar al diablo, tenemos que ser nosotros mismos, y yo le doy gracias a Dios, porque me ha dejado aquí. No tengo los recursos que tenía antes, no tengo las herramientas que tenía antes, y si Dios quiere las dará, pero tengo la fe, y todavía tengo la unción, y todavía tengo la gracia de Dios, y todavía tengo la revelación de Dios. Y Dios me dijo, dile al pueblo de Venezuela que no teman, a los cristianos que no se contaminen con la violencia y el odio, a todas las diferentes facciones, que no se dejen intimidar, que no cojan miedo al león feroz, que miren a Cristo, como miraron 135 millones de cristianos en los circos romanos, a los leones, a los gladiadores, o que fueron quemados vivos como Juan Hus, que luego, después de todo eso, en la Edad Media, la Iglesia Católica lo manda a quemar vivo, porque siendo un monje católico se convirtió a Cristo y dijo, no lo negaré y no dejaré de predicarlo. Y en lo que llaman Praga hoy en día, en la plaza de Praga, lo hicieron una hoguera. Primero lo tuvieron preso porque las iglesias católicas en aquel tiempo eran las cúpulas, eran cárceles, eran celdas. Y ahí entonces pasaron a Juan Hus, uno de mis héroes, y bajó. Lo metieron en una hoguera, reunieron al pueblo en Praga, le metieron fuego y esperaban que empezara, ¡ay, Dios mío, no! Y empezó a cantar. Yo no sé lo que cantaba, quizás cantaba, Señor mi Dios, al oír tu voz, oh, gloria a Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Él. O quizás cantaba diciendo, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios. No lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y las llamas, ¿quién sabe lo que cantaba? Las llamas esperaban que Hus maldijera, pero Hus alababa a Dios y cantaba. Oh Señor, cuán grande es Él, qué maravilloso es Él, qué grande es mi Dios. Y decía, Señor mi Dios, al oír tu voz, al ver al sol en su cenit, yo veo la grandeza en cada estrella,
Yo oigo la voz de Dios en medio de todo y lo alabo y lo glorifico. Ese es el que nos quiere robar la vida. Cantemos a Dios en la persecución, cantemos a Dios en la escasez y miremos que para Dios no hay nada imposible. Somos hijos de un rey poderoso. Yo estoy en este apartamento, es lo que me queda. ¿Sabe lo que Dios me ha dicho? Que si Él tarda en venir un poco, me va a sacar de aquí. Me va a poner una casa más cómoda, porque Dios nunca te da algo peor de lo que tiene y lo que tengo es bueno. Está viejo, necesita reparación, pero Dios nos va a sacar de aquí. Ya hemos pagado el precio aquí. Y vendrá alguien a comprarlo, y Dios nos va a guiar, y nos llevará por la dirección de Él. Nadie murió en el desierto de hambre ni de sed. Dios le proveyó de la roca, de la peña de Oreb le dio agua. Maná y codornices del cielo. La suela de sus zapatos duró 40 años, no se desgastó. Las ropas eran 2 mudas, pero no estaban desnudos. No le faltó nada en el desierto. Venga lo que venga, si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, no importa la tormenta que estemos pasando, no importa quién nos haya traicionado, quién no nos ame, quién nos abandone, que venga, quién patalee. La última palabra con Nabucodonosor, la última palabra tuvo Dios. Cuando se paró frente, y con esto termino, cuando se paró frente a los muros de Babilonia, dijo: esta es la gran ciudad de Babilonia, los jardines colgantes, la séptima maravilla del mundo, que yo hice, la gran ciudad, la gran Babilonia. Y ahí mismo, ¡pam!, se cumplió la profecía que le había dado Dios y que se lo había revelado se había revelado Daniel. Y Daniel le dijo: esto es lo que viene. Por haberte engrandecido, vas a estar 7 años entre los animales del campo en el valle de Sinar. Y se cumplió cuando se paró frente al muro, cuando nadie esperaba, porque Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. No hay nadie Hitler tuvo los años que tuvo, no se pudo ni Stalin, ni Lenin, ninguno de ellos. Ni los bolcheviques, ni los zares, no. Ningún dictador, ningún hombre, ninguna mujer, ningún millonario abusivo, ningún violador, nadie puede escapar de la justicia de Dios. Dios está en su trono. ¿Qué me puede matar el cuerpo? Pero no pueden matar el alma que le pertenece a Dios. Por eso, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande a hablar. ¿Qué es lo más que me pueden hacer? Matar. Me han tratado de destruir inundándolo de todo lo que yo he predicado en contra, toda esa basura. Estamos luchando, pero como ese Jacob luchó con ángeles, vamos a luchar por la victoria grande. Ora Bashanda la Basaya. Tienes problemas en tu hogar, tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas económicos, tienes problemas físicos. Tarde o temprano nos cuidamos, tenemos que cuidar el templo. Miedo a la muerte, lo perdí hace años. No deseo morir todavía. No soy un narcisista. Aprecio la vida. Pero lo más que valgo es mi salvación. Y a Dios lo más que le interesa no son los grandiosos templos ni las multitudes que a veces movemos. Todo eso lo que desea es que un alma no se pierda. Porque ¿de qué te aprovecharas si vendieras el mundo entero, pero se perdiera tu alma? Todo esto no es basura. Yo veo a la gente peleando por puestos políticos, por bienes y cosas. Piénselo, mira Fidel Castro dónde está. Ya debe estar comido por los gusanos. Che Guevara por ahí, entejado en Bolivia, no se sabe ni dónde está. Pero sí se sabe que está en un sitio. Si murió sin arrepentirse, ya sea Kennedy, ya sea Eisenhower, sea quien sea el gobernante que sea el gobernante que sea, el millonario que sea, Rockefeller, quien sea, si murió sin Cristo, despertó en el infierno. Y de ahí lo van a trasladar con mucho lujo y con pompa, lo van a trasladar al lago de fuego, porque la segunda resurrección es para condenación. Preocúpate no por tener el poder. Preocúpate no por ser rico ni ser famoso, preocúpate por ser salvo. Cristo murió por ti, Dios su vida te ama. Olvídate lo que piense la gente. Olvídate lo que piense la gente. Busca al Señor. Come to the Lord. El mensaje de la cruz. Message of the cross. La belleza del amor de Dios. Yo he tenido mis momentos bajos. He tenido mis momentos difíciles.
Cuando a veces le pedí a Dios que me adelante y me lleve, pero Dios me ha reprendido severamente. Yo no tengo derecho sino a estar aquí hasta el último día. Y Dios me habló de Venezuela. Dios está en control de todo. La última palabra la va a dar Dios en Venezuela. Y el pueblo americano, norteamericano, especialmente los religiosos, los evangélicos, los católicos, la gente que dice conocer a Cristo, que están entregados a entregar el país en manos de una Jezabel y un Acab, te dan cuenta Dios. Y no hay nación, imperio que pueda prevalecer sin Dios. Estados Unidos fue grande, no por su ejército, no por su dinero y su economía, fue grande porque le abrió las puertas a Cristo. Se han descarrilado. Hoy tenemos un gobierno apóstata, putrefacto, enemigo de la niñez y la moral. Y así está Europa. Y así está Francia. Miren a lo que llegó en las Olimpiadas. No escaparán del juicio de Dios. Pero tú que me escuchas, no importa qué seas, homosexual, lesbiana, lo que haya sido, Dios aborrece tu pecado y el mío, pero ama al pecador. Tú puedes cambiar, tú puedes ser liberado, tú puedes salir. Yo me recuerdo que no voy a hablar de esto esta noche. Lo voy a seguir mañana en la noche. Como yo he bregado con personas que conforme a la humanidad no tenían salvación. Dios aborrece el pecado, pero ama tu alma y la mía. Y por esto fue el amor de Dios, y termino con este verso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas fuera salvo. Y en esto mostró su amor para contigo y conmigo, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros un poquito más. No te dejes desanimar, no te dejes engañar, levántate y anda de tu enfermedad espiritual, levántate de esa cama, reprendo ese cáncer, reprendo ese demonio de homosexualismo, lesbianismo, de incesto, lo que sea, fuera en el nombre de Cristo los demonios, y que baje la gloria de Dios sanando, levantando gente que está caída, haciendo milagros, prodigios y señales, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nos trajo, Señor. Dios le bendiga grandemente. Si escribirnos, puede hacerlo a clamor. Adiós, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Puede enviar su colaboración en la forma que usted desee. Pero sobre todo ore por nosotros. Sí, tenemos que levantar para pagar las cosas que hay que hacer, para hacer lo que hay que hacer, pero no, tu dinero no es importante tu salvación. Y el dinero lo usamos para que este mensaje llegue. Que Dios te bendiga y ore para que Dios el día 2 de septiembre nos dé el mensaje completo. Almas se conviertan. Una meta que tengo es que muchos descarriados vuelvan al Señor. Ante lo próximo, este domingo, a las 10 de la mañana en el teatro en el pueblo de Florida, el mensaje, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta noche descansa en el Señor. El huracán va a soplar, van a haber vientos, lluvias, inundaciones, pero no es lo que esperaban. Oremos para que estemos listos para lo que viene. Deje que le traiga de nuevo en estos días, posiblemente lo haré el domingo, el mensaje de las 3 nubes, que muchos años atrás transmitimos por Radio Clamor en vivo desde el balcón de un hombre de Dios llamado Ezequiel Rosario en Higuerillo, en los campos de Naguabo, viendo el valle de Naguabo y viendo la bahía de Vieques y toda esa oscuridad en la noche. Y esto fue antes del conflicto político de Vieques. Hay muchas cosas que Dios tiene. Que Dios te bendiga. Puede volver a escribirnos, clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Irán Rivera Segarra, Dios te bendiga. Andrés Villanueva. Me gustaría que cuando me escriban me digan de dónde me están escribiendo, así pues me sentiría muy bien en eso. Belén Álvarez es la primera que estaba viendo a ver cómo estoy aquí. Belén, esto lo arreglaste tú y por eso está saliendo también, ¿verdad? Ella es directora. Yo a veces uno no quiere oír a los directores, pero ella sabe esto. Estoy orando para que también se meta allá. Y quizás tengamos, bueno, tenemos los estudios de la cadena, pero esta mujer sabe de televisión muchísimo. Oren por ella, que no le ponga, que pueda grabar, puede ser 1 o 2 programas en semana.
Ya gracias a Dios, pues de vez en cuando tengo aquí, y ahora me falta que Belén también, y después a Isaac, y después tener a todo el mundo aquí a grabar. Dios bendiga la cadena del milagro. Reinaldo López, Dios te bendiga, amigo, y busca al Señor y hónralo. A Alberto Ramírez, Will Coto, no veo dónde me están llamando. Luz López también, alaba la gloria de Dios, déjame ver. Dani Espada siempre está ahí. Ángel Lacén, yo conozco a Lacén, este es de Loíza. Tú sabes que me encontré con un líder cristiano de Loíza, y yo soy hijo adoptivo de ese pueblo porque Clamor en todos los desastres estaba allí. Así que yo te conozco, Lacén, yo sé que tú eres de Loíza. Dani Espada, que está en Orlando, Dios te bendiga. Reverendo Luis González Otero, déjame ver aquí, por aquí está. Will Coto, Alberto Ramírez, está por aquí, a ver quién más. Luz López, Dios mío, Luz López. Lenny Ortega, Minerva Goitía, Grace Declet, en este tiempo hace falta más Josías que tiemblen. Josías que tiemblen ante la palabra de Dios, Minerva Goitía, y Lenny, que no sé de dónde me llama, pero también está Suset García, que también está ahí. Tengo a Miriam Martínez, la mamá de Angelito, Dios te bendiga, Miriam, y Dios te guarde, te proteja grandemente, te bendiga grandemente. Gracias a Dios que ya aquí mi Freddy regresaron, y Dios ha guardado a la Florida también, allá está Catherine, oren mucho por ella. Cielo de Jesús Torres, gloria a Dios, y recuérdense que Clamor a Dios es el lunes, día del trabajo, a las 2 de la tarde comienza el evento. Y claramente pues el lema este año es conquistando la tierra prometida, somos más que vencedores. Anita Díaz está en Orlando, Eduardo Félix Acosta no sé dónde está, Rey Hernández tampoco, Grace Declet, no sé dónde están. Raúl Rosado Vázquez, Dios te bendiga, Raúl, ese sé que está en Orlando. Will Coto, ya lo mencioné, Alberto Ramírez. Bueno, déjame ver aquí al final. Lenny Ortega, dice Dios le bendiga mucho. Lenny Ortega, saludos y bendiciones desde Oklahoma. Oye, Lenny, dime, ¿verdad que en Kentucky y Oklahoma quedan cerca? Es donde queda el arca de Noé que han construido. Va a tener que hablar, porque el que sabe bien de todo esto es en la emisora. Pues tenemos quien lo sabe que lo ha bajado allí. Y todo, bajaron eso todo, uno de los hermanos que está con nosotros allí. Gloria a Dios. Adolfo Vargas, predicador del Señor, te conozco hace años, Adolfo, Dios te bendiga. Lenny Ortega desde Oklahoma, y Adolfo, que sé que es un siervo del Señor que está predicando y Dios lo está usando mucho. Andrés Villanueva, déjame ver quién más por aquí. Abrazo, por aquí sale un montón de veces Lenny Ortega de Oklahoma. Bendito sea el Señor. Bueno, llegamos hasta este momento. Y mañana será otra noche. Esperamos que tranquilos, cuéntense a dormir. Los que estamos en este edificio estamos encarcelados porque los ascensores están apagados. La luz no se ha ido, gracias a Dios. Gracias a Dios. La luz no se ha ido. Y estamos aquí. Y entonces, gracias al equipo que tenemos ahí en la cadena del milagro, que nos ayuda con todo lo que hacemos, que son 3 jóvenes tremendos. Dios los guarde a todos. Bueno, Adolfo, Dios te bendiga. Y yo creo que ya, a ver si aparece. Bueno, aquí aparecen nombres como locos. Raúl Rosado, Dios te bendiga. Y Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, cuando estaremos con ustedes. Dele share a esto. Ore por el día del clamor. Use esto para propagar el día del clamor. Use esto para propagar el día del clamor, y llame a otros y ore para que aparezcan gente que nos apoyen. Me estaba llamando ahorita
andino, y te voy a estar llamando tan pronto termine aquí. Dios los bendiga. Hasta mañana a esta misma hora.